Los papeles legales formaban un abanico amarillento sobre el mantel de lino blanco. Carlos observaba desde su silla cómo las manos de su madre temblaban al desplegarlos entre los platos de la cena dominical. El rostro de su padre, usualmente compuesto, se desencajó gradualmente, mientras Elena explicaba que la hipoteca nunca había sido pagada como él aseguraba durante años. La casa donde habían crecido 3 generaciones, según revelaban esos documentos, seguía perteneciendo al banco. 20 años de aparente estabilidad familiar se evaporaban en el aire acondicionado del comedor. La copa de cristal que sostenía Roberto, el hermano mayor, se resbaló entre sus dedos y estalló contra el piso de madera. Nadie se movió para recoger los fragmentos. La abuela Julia, sentada en la cabecera, cerró lentamente los ojos como quien finalmente entiende una verdad intuida. Las fotografías familiares en las paredes, vacaciones en Acapulco, graduaciones universitarias, bodas fastuosas, ahora parecían ilustraciones de una vida prestada. El aire se volvió denso, casi irrespirable, mientras el silencio se extendía como una mancha oscura. Carlos observó la firma de su padre en los documentos falsificados, reconociendo que esta cena marcaba el final de todo lo que creían ser. Manuel observaba la casa desde el jardín, mientras su madre servía café en la terraza. A sus 30 años, la vida transcurría con la previsibilidad de un reloj suizo. Los domingos familiares en aquella casa del barrio Miraflores, los asados preparados por su padre, las conversaciones sobre política y fútbol. Como contador de una firma respetable, Manuel había seguido el camino esperado, el de un hijo mayor responsable en una familia de apariencia sólida. Entre sorbo y sorbo de café, su mirada recorría la fachada de 2 pisos que sus padres habían conseguido tras décadas de esfuerzo. La pintura crema comenzaba a descascararse en las esquinas, pequeños detalles que antes se habrían reparado de inmediato. Su padre Eduardo solía alardear sobre cómo había negociado la hipoteca, mientras su madre Beatriz sonreía con ese gesto de complicidad acumulado en 35 años de matrimonio. Pero últimamente algo no encajaba. Sobres amarillos que desaparecían de la mesa cuando alguien se acercaba. Conversaciones telefónicas que su padre cortaba abruptamente al entrar Manuel. La tensión en la mandíbula de su madre mientras revisaba la correspondencia. El televisor nuevo, que apareció misteriosamente cuando el viejo funcionaba perfectamente. Detalles sutiles, inconsistencias en la narrativa familiar que Manuel archivaba mentalmente, sin procesar. Esa tarde, mientras sus hermanas y cuñados reían alrededor de la mesa, Manuel notó cómo su padre miraba insistentemente el reloj. Beatriz apretó su mano bajo el mantel y susurró algo. Eduardo asintió con una sonrisa forzada que no alcanzó sus ojos. Fue entonces cuando Manuel... La armonía familiar se rompió durante la cena del martes. El teléfono de Roberto vibró sobre la mesa, iluminando su rostro con un número desconocido. Su expresión cambió al instante. Se levantó abruptamente y caminó hacia el balcón, cerrando la puerta corrediza tras él. Desde la mesa, Mariana observó cómo su padre gesticulaba, pasándose la mano por el cabello repetidamente. Su voz, aunque inaudible, evidenciaba tensión en cada movimiento. Al día siguiente, revisando el correo como cada mañana, un sobre amarillo llamó su atención. Notificación urgente. Rezaba el membrete con letras rojas.
El papel temblaba entre sus dedos mientras leía sobre el inminente desalojo por falta de pago, hipotecario desde hacía 5 meses. La realidad la golpeó con la fuerza de una avalancha. Confrontó a Roberto esa misma tarde en la cocina. Él arrancó el documento de sus manos, arrugándolo mientras aseguraba que era solo un error administrativo del banco. Sus ojos evitaban los de ella, fijos en el suelo mientras prometía resolverlo. Por primera vez, Mariana reconoció el patrón de mentiras en su voz. Elena permaneció al margen, lavando platos con inusual dedicación. Cuando Mariana buscó su mirada, solo encontró un gesto evasivo y unos ojos enrojecidos. El silencio de su madre resultó más revelador que cualquier explicación. Había complicidad en aquella mudez, un pacto tácito para mantener la fachada. Esa noche, incapaz de dormir, Mariana revisó el estado de la tarjeta universitaria desde su celular. Su saldo aparecía en ceros, cuando debería contener la transferencia mensual de sus padres. Manuel esperó hasta el anochecer, cuando la casa quedó en silencio. El despacho de Roberto permanecía siempre cerrado, un territorio prohibido, donde nadie entraba sin permiso. Con la llave de repuesto que su madre guardaba en la cocina, abrió la puerta y encendió solo la pequeña lámpara del escritorio. Sus conocimientos de contabilidad, adquiridos en la universidad, le serían útiles ahora. Revisó carpetas organizadas meticulosamente hasta encontrar un archivo marcado como personal. Dentro, descubrió documentos bancarios que mostraban una realidad distinta a la que conocía. 3 préstamos simultáneos con diferentes entidades, todos con pagos atrasados. Un documento en particular congeló su respiración. Un contrato firmado con un tal Ernesto Valdés, usando la casa familiar como garantía para un préstamo privado. Los números no mentían. Estaban al borde del colapso financiero. Manuel fotografió varios documentos con su celular mientras sudaba frío. ¿Confrontar directamente a sus padres? ¿Investigar más a fondo? Su lealtad familiar luchaba contra la necesidad de protegerse. Al cerrar el archivo, una culpa pesada se instaló en su pecho, junto con la certeza de que ya no podía fingir ignorancia. Antes de salir, devolvió todo a su lugar exacto, consciente de que la decisión que tomara cambiaría para siempre la dinámica familiar. Manuel removió el café con inquietud mientras observaba a Laura llegar a la cafetería. Había elegido este lugar a 20 minutos de casa para evitar encuentros inoportunos. Su hermana menor se acomodó frente a él. Sus ojos ya mostraban preocupación antes de escuchar lo que tenía que decir. Manuel le relató lo ocurrido con el teléfono de su padre, las llamadas misteriosas, la tensión palpable durante la cena. Laura no mostró sorpresa. Sus dedos tamborilearon sobre la mesa mientras su mirada se perdía en la ventana. Ella también había notado comportamientos extraños, documentos escondidos, conversaciones que cesaban cuando entraba a una habitación. Lo más perturbador, según Laura, era la frecuencia con que aparecía el nombre del tío Ricardo en Minos Itaío. Las discusiones familiares. Este hombre, hermano de su madre, raramente los visitaba, pero parecía ejercer una influencia desproporcionada en decisiones importantes. Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda al recordar cómo su padre siempre bajaba la voz al mencionarlo. Acordaron confrontar a sus padres juntos durante la cena familiar del domingo, aunque Laura temblaba ligeramente al proponerlo. Mientras pagaban la cuenta, Manuel observó el perfil tenso de su hermana y comprendió que ambos se preparaban para algo más grave que una simple infidelidad.
el secreto familiar que estaban por desenterrar podría destruir los cimientos de la vida que conocían. Manuel deslizó la carpeta sobre la mesa con papeles que Laura había organizado meticulosamente. Roberto palideció al reconocer los extractos bancarios, las notificaciones de impagos y los préstamos acumulados durante 20 años. Las manos del padre temblaban mientras pasaba cada hoja, como desactivando una bomba que llevaba décadas instalada bajo sus pies. La madre permanecía inmóvil, con la mirada fija en el mantel bordado que había sido regalo de bodas. Roberto confesó, todo en un suspiro entrecortado. Las deudas escondidas, los préstamos encadenados, la lucha constante por mantener el estilo de vida que creía merecer su familia. Pero lo peor llegó cuando mencionó al tío Ricardo. La casa, donde habían crecido, el hogar que definía su identidad familiar, nunca les había pertenecido realmente. El silencio que siguió pesaba como plomo en los pulmones de todos. Carmen rompió su mutismo con voz apenas audible. Ricardo no era un tío lejano como siempre habían creído. Había sido su prometido antes de conocer a Roberto. Un acuerdo silencioso entre ellos permitió a la familia vivir en la propiedad durante décadas. Manuel sintió que cada recuerdo de su infancia se teñía ahora de una luz diferente, como fotografías manipuladas digitalmente. Laura apretó la mano de Manuel bajo la mesa mientras veía desmoronarse la narrativa familiar que habían construido. Las paredes de la casa parecían encogerse a su alrededor, convertidas ahora en testigos mudos de una mentira sostenida. Laura respiró hondo, sintiendo el aire cargado del comedor familiar. La madre desvió la mirada mientras confesaba que Ricardo no era un simple socio comercial. Habían mantenido un acuerdo secreto incluso antes de casarse con el padre de Laura. El rostro del padre, antes contraído por la indignación, ahora reflejaba una vergüenza antigua y familiar. Con voz quebrada, admitió que siempre supo del arreglo, pero lo había aceptado por desesperación económica, cuando la empresa familiar estaba al borde de la quiebra. Manuel pasó los dedos por los documentos desparramados en la mesa, deteniéndose en una firma que aparecía en cada uno. Ricardo había controlado silenciosamente cada aspecto financiero de sus vidas, desde la hipoteca hasta las cuentas universitarias. La notificación de desalojo que Laura sostenía ahora, entre sus manos temblorosas, no era una amenaza vacía. El abogado de Ricardo había llamado esa mañana confirmando que necesitaban la propiedad para venderla antes de fin de mes. Un silencio denso se instaló en la habitación mientras cada uno procesaba cómo 3 décadas de historia familiar se desmoronaban ante sus ojos. La madre intentó tomar la mano de Laura, pero ella la retiró con un movimiento brusco que derribó la taza de café. El líquido oscuro se extendió sobre los papeles como una mancha, borrando líneas pero no verdades. Los relojes familiares que adornaban las paredes, coleccionados durante años de aparente prosperidad, marcaban un tiempo que ya... Las cajas de cartón formaban torres incompletas en la sala del hogar, que pronto dejaría de pertenecerles. Laura doblaba con cuidado la ropa de cama mientras Roberto guardaba objetos en silencio. Cada fotografía familiar un peso en sus manos. Manuel observaba desde el umbral cómo décadas de recuerdos se convertían en bultos anónimos destinados a un espacio provisional. El apartamento de Manuel, pequeño pero suficiente, sería el refugio temporal para sus padres, mientras encontraban un nuevo rumbo. Había llamado temprano para avisar
que prepararía la habitación de invitados, vaciando cajones, que nunca pensó compartir. La vergüenza en los ojos de su padre, al aceptar la oferta, había sido un golpe inesperado. Roberto se detuvo frente al álbum familiar del viaje a Cancún, acariciando el borde de la fotografía donde sonreían frente al mar turquesa. Sus hombros se encorvaron mientras murmuraba una disculpa quebrada, la primera genuina desde que todo salió a la luz. Laura se acercó sin tocarlo. El abismo entre ellos. Demasiado reciente para salvarlo con gestos. Manuel empacaba los libros favoritos de su madre, pensando en cómo una mentira inicial sobre inversiones seguras había crecido hasta convertirse en la estructura completa de sus vidas. Los títulos de propiedad falsificados habían sostenido vacaciones, estudios y celebraciones, momentos felices construidos sobre arena. Las llaves de la casa quedaron sobre el mostrador de la cocina, abandonadas como la confianza que alguna vez unió a la... El vestíbulo de cristal y mármol del edificio corporativo hacía sentir a Manuel fuera de lugar con sus jeans gastados y su camisa arrugada. Ricardo lo recibió en su oficina panorámica, donde la vista de la ciudad contrastaba cruelmente con la precariedad que su familia enfrentaba. Manuel había esperado encontrar arrogancia, pero los ojos de Ricardo mostraban una inesperada comprensión mientras escuchaba. Los papeles sobre el escritorio de Caoba revelaban una historia diferente a la que Manuel había construido. Ricardo explicaba con voz pausada que nunca buscó controlar la casa familiar, sino protegerla cuando su hermano comenzó a hundirse en deudas. Las fotos familiares en el escritorio mostraban momentos que Manuel desconocía. Ricardo junto a su padre en la graduación, en bodas, en cumpleaños. La carpeta que Ricardo abrió contenía 3 contratos diferentes, fechados en años distintos, todos ofreciendo transferir la propiedad completa a su padre. Cada documento llevaba la firma de Ricardo, pero ninguno la de su padre. El orgullo había sido más fuerte que la necesidad. Manuel sintió el peso de la verdad alterando su mundo mientras Ricardo escribía una dirección en un papel. Era una casa modesta en las afueras, ya amueblada, disponible para ellos sin condiciones mientras reorganizaban sus vidas. El villano de su historia familiar se desvanecía, dejando solo el amargo sabor de años perdidos en... El apartamento de Manuel se encogía con la presencia de sus padres. 40 metros cuadrados que amplificaban cada silencio, cada roce involuntario en la cocina estrecha. Su padre dormitaba en el sofá cama desplegado, con calcetines desparejados y el ceño fruncido hasta en sueños. Su madre observaba por la ventana el patio interior del edificio como quien contempla un abismo. Las paredes parecían contraerse cada noche, cuando los 3 fingían que esta nueva vida era soportable. Manuel encontró la caja de fotografías mientras buscaba espacio para guardar la vajilla rescatada de su antigua casa. Imágenes amarillentas de su madre junto a Ricardo, con una sonrisa que él jamás había visto en ella, un brillo en sus ojos que se había apagado hace décadas. Las guardó rápidamente cuando escuchó a su madre acercarse, pero la revelación persistió en su mente como una astilla. La llamada de Laura llegó durante la cena silenciosa. No volvería al apartamento, prefería quedarse con unos primos al otro lado de la ciudad. Su voz sonaba distante, como si ya hubiera comenzado a construir una vida separada del naufragio familiar. Su madre dejó caer el tenedor sobre el plato,
produciendo un ruido que resonó en el diminuto comedor. Manuel observó las manos de su padre, ahora ásperas, y sin el reloj suizo que había sido su orgullo. En ese espacio minúsculo no cabían las mentiras que habían sostenido durante años. La luz tenue de la lámpara de mesa proyectaba sombras alargadas en el comedor casi vacío. Manuel observaba a su madre sentada frente a él, sus manos temblorosas sosteniendo una taza de té ya frío. Elena finalmente le reveló todo. Cómo conoció a Ricardo en la universidad cuando su padre atravesaba una crisis laboral. Los préstamos comenzaron como ayuda temporal, explicó con voz quebrada, pero se convirtieron en una telaraña de la que nunca pudo escapar. Sus ojos enrojecidos brillaban, con lágrimas contenidas, mientras confesaba que, a pesar de todo, jamás había dejado de amar a Antonio. Ricardo había amenazado con destruir la estabilidad familiar si ella cortaba el vínculo. En el pasillo oscuro, invisible para ambos, Antonio escuchaba cada palabra con el rostro tenso y los puños apretados. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de pasos alejándose. A la mañana siguiente, Manuel encontró a su padre revisando ofertas de empleo en el periódico, las arrugas en su frente más profundas bajo la luz matinal. «Aún tengo fuerza para trabajar», explicó Antonio sin levantar la mirada. «No importa si estoy cerca de jubilarme». Entre las cajas a medio empacar y los recuerdos a medio enterrar, Manuel vislumbró por primera vez en semanas algo parecido a... El olor a cebolla sofrita llenaba el diminuto apartamento donde ahora vivían. Manuel observó a su madre improvisar una tortilla española con los pocos ingredientes que habían comprado esa mañana. Su padre, sentado en una de las 3 sillas desparejadas alrededor de la mesa plegable, tamborileaba los dedos con un nerviosismo inusual. Cuando Laura colocó la sartén sobre la tabla de madera, todos guardaron un silencio expectante. Antonio aclaró su garganta y anunció que había conseguido trabajo como supervisor de almacén en una distribuidora local. No era nada glamoroso, aclaró, pero pagaba las facturas y le permitía mantener la dignidad. También confesó haber llamado a Ricardo después de semanas sin contacto. Manuel notó cómo su madre dejaba de cortar el pan para mirar a su padre, con ojos interrogantes pero sin reproche. Antonio explicó que había propuesto a Ricardo un acuerdo. Aceptarían su ayuda para invertir en un pequeño negocio familiar, pero con términos transparentes y documentados. Nada de favores nebulosos ni secretos familiares. Laura extendió su mano sobre la mesa hasta rozar los dedos de Antonio, un gesto que Manuel no veía desde hacía años. Había algo diferente en cómo sus padres se miraban ahora, sin la tensión de aparentar lo que no eran, como si la caída les hubiera permitido reconocerse nuevamente. Manuel partió un trozo de tortilla y lo saboreó lentamente, pensando que quizás la verdad, por dolorosa que fuera, era los 40 metros cuadrados del nuevo apartamento familiar brillaban bajo la luz del atardecer que se filtraba por ventanas sin cortinas. Manuel acomodó la última caja junto a la pequeña cocina integrada, observando cómo su madre organizaba los pocos platos que habían conservado. El edificio estaba en un barrio modesto, pero decente, a 30 minutos del centro. Nada comparable con la mansión que habían perdido, pero era suyo, completamente pagado gracias a la venta de las pocas joyas auténticas que su madre había conservado y la ayuda parcial de Ricardo. La mesa plegable en el centro de la sala se extendió para recibir a su primer invitado oficial. Ricardo llegó con una botella de vino y una planta para el balcón.
Su presencia ya no generaba tensión, sino una extraña familiaridad reconstruida. Manuel notó cómo su padre observaba a Ricardo y su madre interactuar, sin secretos, sin miradas cómplices escondidas. La cena fue sencilla: pasta casera y pan comprado en la panadería de la esquina. No había vajilla de porcelana, ni copas de cristal tallado, ni apariencias que mantener. Su madre sonreía con una ligereza que Manuel no recordaba haber visto antes. Las arrugas alrededor de sus ojos ya no parecían marcas de preocupación, sino pequeños testimonios de una vida finalmente sincera. Su padre había envejecido 10 años en cuestión de meses, pero algo en su postura sugería dignidad recuperada. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.